Síguenos en www.pichinchacomunicaciones.com.es. 7 de la mañana con 36 minutos, 7 con 36 minutos. Saludamos con el ingeniero Carlos Rabascal, ex candidato a la vicepresidencia de la República por UNES. Tanto el candidato Guillermo Lasso como el ex candidato Andrés Arauz han hablado sobre los resultados electorales que le dan la victoria a Guillermo Lasso. El señor Arauz ha hecho un llamado a la unidad también, ha reconocido caballerosamente y como debería ser normalmente en una democracia, ha reconocido los resultados, ha pedido que cese la persecución en una demostración que, pese a ser normal para cualquier democracia, ha generado una serie de comentarios y se ha vuelto incluso hasta tendencia. Carlos, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Usted cree viable este llamado a la unidad, los ofrecimientos del candidato, del presidente electo ahora ya, Guillermo Lasso, de que se va a poner fin a la persecución política? Buenos días, bienvenido. Bienvenido. Buenos días, Licenia, buenos días, Alexis, gracias por esta invitación. Bueno, en efecto, nosotros reconocimos el triunfo del señor Guillermo Lasso y dimos ejemplo de un respeto a la democracia ecuatoriana, a diferencia de resultados en el pasado que fueron bastante cuestionados y que prácticamente casi llevaron a crear un caos en la ciudad de Quito. Por tanto, en ese ejercicio democrático y en ese respeto a la democracia y a los ecuatorianos y ecuatorianas, nosotros hemos reconocido el triunfo del señor Guillermo Lasso. Ahora, en consecuencia a lo que usted ha mencionado, Licenia, que es el fin a la persecución, yo creo y considero que en el Ecuador tenemos que recuperar el sentido de la política, el sentido de una política digna. No puede ser que hayamos vivido durante 4 años una persecución política sin importar la dignidad, el honor de las personas, sin importar el debido proceso, sin importar la estabilidad y la paz y la tranquilidad de las familias ecuatorianas. En ese sentido, ojalá que el día de hoy nazca una manera de hacer política distinta, con respeto, con altura, donde la política sea espacio para encontrar un debate con argumentos, con principios ideológicos y que a partir de eso podamos procesar nuestras diferencias y encontrar incluso causas comunes. Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días. Han hecho una buena campaña en especial en lo que corresponde a su equipo en particular. Muchos de quienes conformaban el equipo de Carlos Rabascal son buenos amigos. Desde un inicio, ¿no? Armaron un excelente equipo, así que felicitaciones por esa campaña con altura, además, que hicieron, y con propuestas, que es, digamos, lo más importante, más allá de lo marquetero y de lo digamos, comunicacional, que a ratos termina un poco impactando más, pero fue una campaña llena de propuestas y en buena hora por eso. Hablaba y hacía referencia un poco al tema de la persecución que le mencionaba en la apertura, Licenia, y hoy en la mañana hemos amanecido con esta noticia de que Pablo Celi, de que José Augusto Briones y otros funcionarios de gobierno, de instituciones públicas como la Contraloría, han sido detenidos y van a ser investigados por una trama de corrupción en Petroecuador. ¿A qué obedece, a su criterio, Carlos? Porque usted, además de ser ahora mismo, digamos, un político activo, fue y es comunicador y hace además análisis político. Pero, ¿a qué correspondería esta acción de la Fiscalía un día y medio después de las elecciones del domingo? Llama la atención y ha llamado la atención al Ecuador entero casualmente en qué momento se da esta detención. Porque esta indagación o estas investigaciones que se han realizado no son de ahora. Estas investigaciones vienen desde hace mucho tiempo atrás. Lo que llama la atención es que sea ahora, justo cuando hay un resultado electoral, que se dan estas detenciones como parte del proceso de las investigaciones que está realizando la Fiscalía General del Estado. Ahora, si es que hay transgresiones a la ley, evidentemente hay que sancionarlas. Se persiguen delitos, no a las personas. Si las personas han cometido delitos, tendrán que asumir esa responsabilidad. Pero el timing con el cual ha funcionado la Fiscalía General del Estado parecería que es un timing que siempre se ajusta a la coyuntura política. Y eso es lo que nos hace dudar. Y eso es lo que genera un mensaje equivocado en la ciudadanía. Pero en todo caso, en buena hora que se estén realizando estas investigaciones y que se esté avanzando, porque ya era vox populi que algo había en los negociados de Petroecuador y la intervención de familiares del contralor subrogante Pablo Celi.
Carlos, ¿qué va a pasar ahora con UNES, con esa gran alianza que conformaron para emprender esta carrera electoral y para no dejar huérfano a ese casi 48% de ciudadanos que creyeron en la propuesta de ustedes, que les dieron el voto y que casi les hace ganar la presidencia de la República? Ahora mismo hay una sensación entre ese electorado que se siente abandonado y que siente que las propuestas o sus aspiraciones obviamente no van a ser tomadas en cuenta por el futuro gobierno del señor Guillermo Lasso, porque son totalmente distintas, radicalmente diferentes. ¿Qué va a pasar con el futuro político suyo, de Andrés, de la organización como tal? ¿Van a abandonar a ese grupo importante de ecuatorianos que lo respaldaron? No, en ningún momento vamos a abandonar. Yo he dicho que jamás abandonaré a aquellas personas que nos han dado la confianza y que votaron por nosotros. Eso sería un absurdo y una deslealtad. La Unión por la Esperanza debería continuar, porque la Unión de la Esperanza representa un espacio donde convergen casualmente estas coincidencias ideológicas dentro del progresismo. Acuérdese, Licenia, que yo fui uno de los primeros que propuse la unificación del progresismo. Por tanto, esto no es un tema que respondía a un proceso electoral, sino que debe responder al fortalecimiento de un proyecto político, al amparo de esa visión progresista en el Ecuador. Ahora, también hay que leer bien los resultados, Licenia, porque cuidado, vamos a pensar que hemos sido derrotados y porque no hemos ganado las elecciones existe una derrota. Todo lo contrario, los resultados alcanzados en este proceso electoral, con una fuerza y un bloque más grande en la Asamblea Nacional Legislativa, que es la mayoría política en el Ecuador en la Casa Legislativa, más casi un 50% de la población electoral que ha votado por nosotros, no significa que es un resultado cualquiera. Es un resultado que apalanca esta visión progresista, que significa que casi la mitad del país cree y quiere, anhela y desea que se instale en el Ecuador un gobierno progresista. Hay una base que se ha creado y eso es lo que tenemos que resaltar. Y esa base que se ha creado en este proceso electoral con los resultados que tenemos nos debe motivar a continuar, a seguir fortaleciendo el proyecto político del progresismo de cara al futuro del Ecuador. Y en ese sentido, no solamente habrá que esperar las elecciones en 4 años, las elecciones seccionales, sino que adicionalmente hay que aprovechar esta oportunidad de la confianza que nos ha dado el pueblo ecuatoriano para seguir fortaleciendo un proyecto político al amparo de un ejercicio democrático con presencia territorial, donde también se nos plantea retos. Hemos ganado en la costa ecuatoriana, pero también tenemos que reconocer que en la sierra ecuatoriana hay que hacer un trabajo mucho más cercano, mucho más eficaz y mucho más eficiente. Ese trabajo, Carlos, tiene que partir de la conformación y creación de una organización política propia, porque hemos visto, digamos, y somos testigos además, de todo lo que ha sucedido en torno a la Revolución Ciudadana como tal, a los simpatizantes del expresidente Correa y a quienes comulgan precisamente con sus ideas y quienes siguen la línea del progresismo, cómo les han ido, bloqueando, obstaculizando e impidiendo poder contar con su propia organización política. Les despojaron de Alianza País, no les facilitaron en el Consejo Nacional Electoral el trámite para poder generar esa organización y han tenido que ir como refugiándose primero en Fuerza Compromiso Social, que no genera ningún tipo de identidad y que además le cuesta tanto trabajo comunicacionalmente a la organización decir primero vota 5 para terminar diciendo después vota 1, porque como la Contraloría se metió como árbitro en el proceso electoral y tuvieron que buscar a una organización donde recabar, ¿no? Digamos, el punto de partida ese, la consolidación y creación de una organización política. Todo proyecto político, mi querido Alexis, debe sustentarse en una organización política. Y lamentablemente lo que usted menciona sucedió en el Ecuador. Y ahora comprendemos por qué. Porque el contralor Pablo Celis, el contralor subrogante, estaba interesado en que nosotros no participemos en el proceso electoral. Ahora quedan evidenciadas las razones del por qué nos han querido perseguir y por qué han querido impedir nuestra participación. Pero en ese sentido, ahora Fuerza Compromiso Social, si bien no es un partido que parte de la génesis de la Revolución Ciudadana, y yo no puedo hablar por la Revolución Ciudadana porque no soy afiliado a ninguna organización política, pero lo interpreto así,
recoge esta voluntad de la Revolución Ciudadana de tener un espacio como organización política para poder participar. Hoy ya Fuerza Compromiso Social evacuó sus inconvenientes, hay una directiva que la preside y lidera Andrés Arauz dentro de Fuerza Compromiso Social. Ya será la Revolución Ciudadana en sí quien tendrá que decidir si apuntala a esta organización política o se va por un mecanismo de creación de una propia organización política. Ingeniero, los sectores de la prensa que están insistiendo al nuevo gobierno, al presidente electo Guillermo Lasso, que se debe erradicar a la Revolución Ciudadana, al correísmo, como se lo quiera denominar. ¿Usted cree que este tipo de llamados tengan eco en el nuevo gobierno? ¿Cree que es correcto que se utilice este tipo de pedidos, tomando en cuenta que hay un 48% de ecuatorianos que respaldan esta propuesta política? Es un mal mensaje aquello que están solicitando y que usted está transmitiendo como cita, mi querida Licenia, porque si están hablando del Ecuador del encuentro y están hablando de la no persecución, entonces significa que no estarían dispuestos a renunciar a la persecución. Y si están llamando a la unidad del Ecuador, ¿cómo es posible llamar a la unidad del Ecuador cuando se quiere respetar la voluntad popular del 48% de la votación? Por tanto, es contradictorio. Y eso lo único que haría es ahondar la polarización que existe en el país, cuando en el país hoy tenemos que pensar en una verdadera unidad, en un verdadero encuentro de causas comunes para sacar al país de la crisis. Que estas personas que responden a la prensa, que han hecho un periodismo militante, partidista, electoral, piensen realmente que tienen que ayudar a construir un país donde en el país se encuentren espacios de paz y un buen convivir, donde podamos procesar nuestras diferencias con altura, con dignidad y con tranquilidad. De eso se trata la política. Pero lamentablemente hay periodistas o que se hacen llamar periodistas que en este momento, en vez de conseguir y de tratar de obtener la tranquilidad del país, están tratando de prender mechas que pueden generar explosiones sociales. Carlos, hay un hecho que es y que es parte de el resultado que hemos visto de estas elecciones del pasado domingo. Hay un anticorreísmo muy fuerte, hay un anticorreísmo que además lo ha consolidado Guillermo Lasso, que creo que es quien se ha convertido en la figura más importante de ese anticorreísmo, ¿no? Pero ese me parece que termina haciéndole muchísimo daño al Ecuador, a la sociedad en general, porque más que ser un me parece que, y aún a pesar de estar en la oposición, en el caso de lo que fue el gobierno de Correa, había que, digamos, ejercer una oposición que vaya construyendo. Y eso le hizo mucho daño al Ecuador, porque además generó una votación por odio. Ya lo vivimos en Quito, y producto de esa votación por odio, tenemos hoy una ciudad destruida, con dos administraciones municipales al hilo que no le sacan la vuelta, y la capital de la República hoy es un desastre, por motivo del voto del odio. ¿Cuál es el rol que debe jugar la Revolución Ciudadana y ese bloque tan numeroso de 49, de 50 legisladores, precisamente en la oposición, que van a representar al gobierno de Guillermo Lasso? ¿Qué rol debe jugar esa oposición? Bueno, el rol que debe jugar el bloque legislativo que se ha obtenido en este proceso electoral como parte de la Revolución Ciudadana y como parte de esta convergencia del progresismo, debe ser un rol de responsabilidad. Primero, defender los principios del progresismo en el Ecuador. ¿Qué significa defender los principios del progresismo en el Ecuador? Tenemos que velar y tenemos que defender aquellos principios en términos de ¿qué? En términos de poner al ser humano por encima de todo, construir esa sociedad de bienestar, generar un estado de inclusión social, económica y laboral. Sabemos que ganó un proyecto político, una propuesta de gobierno, pero nosotros no podemos renunciar a nuestros principios, es decir, no a las privatizaciones. Eso tenemos que ser muy directos, no a las privatizaciones, no a las concesiones que estén orientadas a hacer negocios privados y particulares
en desmedro del país. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Tenemos que defender los derechos de los ciudadanos, los derechos humanos de los ciudadanos, los derechos de los trabajadores. Tenemos que defender cómo se puede crear empleo para salir de la crisis. Tenemos que defender los derechos de la salud pública, los derechos de la educación pública, para que no sean privatizados y que más bien estos derechos, a través de los servicios públicos que operativiza estos derechos tanto de salud como de educación pública, sean fortalecidos para asegurar la cobertura a los ecuatorianos y ecuatorianas. Y en ese sentido también tendremos que complementar con un trabajo de fiscalización. Por tanto, vamos a apoyar y tenemos que apoyar todo aquello que le haga bien al país, pero tenemos que ser también muy firmes y muy enérgicos en la defensa de los principios del progresismo en el Ecuador. Pascal, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál es la valoración postelectoral que han realizado suya personal, con su equipo, con el equipo de Andrés, respecto a los resultados que no les permitieron obtener la victoria en la segunda vuelta, pese a que la elevada votación que tienen hay que destacarla, como usted lo señala, porque lucharon contra todo, con el aparataje estatal, contra el aparataje mediático, el aparataje empresarial, contra una fortuna invertida en campaña, y pese a todo eso, además de la proscripción electoral y todo lo que les ha tocado ir superando en el camino, pese a tener un árbitro electoral incluso en contra, el 48% es una muy buena votación, pero ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué no lograron ganar? Es difícil poder llegar a triunfar cuando tienes todo en contra. 4 años de persecución, un proceso electoral que de una u otra manera, desde que comenzó, desde que inició, tuvimos que vencer barreras. Prácticamente nos tuvieron contra las cuerdas defendiéndonos para participar en el proceso electoral. Y recuerdo que han sido 8 meses de prácticamente ir venciendo barreras, evitar la participación de Rafael, después quisieron evitar mi participación como binomio en la papeleta electoral, después quisieron dar de baja al binomio presidencial, el cuestionamiento a la organización política, luego incluso hubo una persecución a tal punto descarada y grotesca de irrespeto a la democracia, que decían abiertamente en las redes sociales y en algunos medios de comunicación que en caso que Arauz y Rabascal ganen, no había que dejarlos posesionar, y que invitaban a las Fuerzas Armadas a evitar esto. Los 4 años de persecución, el rol que jugaron medios de comunicación, la mayor parte de los medios de comunicación, los más grandes, los que han incidido en este proceso electoral. Mire usted todas las noticias que se construyeron justo en este proceso electoral, tanto en los medios incautados, tanto en el medio público, tanto en los medios comerciales y privados, con excepciones evidentemente, donde prácticamente hemos luchado contra todo y contra todos. Adicionalmente a lo que usted menciona, Licenia, contra una campaña millonaria y una campaña sucia en las redes sociales y también en el WhatsApp. Todo eso ha incidido. A pesar de todo aquello, hemos obtenido el bloque más fuerte en la Casa Legislativa, en la Asamblea Nacional Legislativa, lo que nos ubica como la primera fuerza política del país. Y luego, aparte de eso, obtener un 48% de la votación significa realmente un triunfo. A lo mejor no vamos a estar en Coronelet, pero es un triunfo del pueblo ecuatoriano, porque ha sido un triunfo que se ha sustentado, como decía Gandhi, en la paz y en la verdad. La paz y la verdad son inseparables. Y hemos defendido esa verdad en paz, y hemos demostrado a la ciudadanía que se puede hacer una política distinta, una política con altura, una política de cercanía, una política con presencia territorial, una política con propuesta. Pero por otro lado, también, ¿por qué no hemos ganado y estamos en el Palacio de Carondelet? Porque también tenemos que reconocer que hemos cometido errores. Más que méritos de nuestro adversario político, también tenemos que reconocer que cometimos errores. ¿Cuáles errores, Carlos? ¿Cuáles fueron los principales? Errores en una definición de una estrategia en la segunda vuelta mucho más potente, mucho más creativa, mucho más
pragmática. Hubo mucha dubitación entre la primera y la segunda vuelta, una falta de la definición en esa estrategia a tiempo y por otro lado también una desarticulación en la parte operativa en términos del manejo de la sierra y la Amazonía en términos de presencia política y presencia territorial. Y esas son las cosas que hoy tenemos que analizar. No reconocer un problema es agrandarlo y no encontrar la solución. Carlos, esto lo digo. La alianza ingeniero Rabascal con Jaime Vargas les dio un resultado negativo, ¿usted cree? Que eso provocó rechazo en las bases indígenas y por eso también tuvieron ese resultado en la sierra, ¿cree usted? En lo particular creía que sí, pero en todo caso habría que hacer un análisis de carácter ya cualitativo para poder encontrar las consecuencias de esta alianza o encontrar el por qué se dio la falta de penetración nuestra en la sierra ecuatoriana y en la Amazonía. Carlos, usted maneja mucho temas económicos, de productividad y demás. ¿Son viables, son practicables las propuestas de Guillermo Lasso de subir el salario básico a $500 y de generar al menos 2 millones de plazas de empleo? Porque, digo, fue un baratillo de ofertas en el que cayó el presidente electo al final de la campaña que planteaba aquello, ¿no? Subió de 1 millón hace 4 años a 2 millones ahora en una crisis tremenda, pero son viables, son practicables esas dos propuestas. A ver, para poder analizar esto tenemos que buscarlo en el contexto que tenemos que verlo, ¿no? Recuérdese que Guillermo Lasso ha hablado de continuar con el Fondo Monetario Internacional y ahí habría que hacerles la pregunta. ¿Va a cumplir o va a reestructurar las condiciones con el Fondo Monetario Internacional? Ha dicho que no. Ayer ya ha dicho que no, lo que significa que está de acuerdo con la renegociación de deuda con los multilaterales. Bueno, lo dice ahora, no lo dijo en la campaña, nosotros sí lo dijimos en la campaña y fuimos criticados por esa tienda política, ¿no? Porque yo le recuerdo que una de las condiciones del Fondo Monetario Internacional era que en este segundo semestre de este año disminuir $3.000 millones en gasto de salario, lo cual significaba botar gente a la calle. Y eso significaba generar mayor ruido y mayor riesgo de una explosión social. Ahora, eso hay que reestructurar, habría que ver las condiciones que hay que reestructurar, pero él habla de incrementar el salario y habla también de reactivar la economía, y él habló de más financiamiento, de mayor financiamiento. Entonces vamos a ver, sería muy prematuro poder emitir una conclusión. Yo prefiero que ya este gobierno se asiente, se posesione de los primeros pasos para poder hacer los análisis sobre hechos concretos, porque de lo contrario estaríamos hablando sobre escenarios y especulaciones. ¿Qué va a pasar con la política de Carlos Rabascal? De hecho, ¿qué va a pasar con Carlos Rabascal de aquí en adelante? Carlos Rabascal sigue con vida. Carlos Rabascal es su primera participación en la política ecuatoriana. Le insisto, Licenia y Alexis, no soy afiliado a partido político, yo soy independiente, he sido auspiciado por Centro Democrático y por Fuerza Compromiso Social para estas elecciones, mantengo excelentes relaciones con ellos y ya cada día trae su propio afán y ya iremos analizando mi futuro en la vida política ecuatoriana de ser así, y en todo caso yo creo que es un momento de tomar un descanso, de poder compartir con la familia. Voy a salir del país durante 2 semanas con mi esposa, con mi compañera, para poner en orden las ideas y al regreso pues tomaré las decisiones y anunciaré cuáles son esas decisiones. En todo caso, lo que sí le adelanto a usted, Alexis y a Licenia, es que nunca abandonaré a quienes confiaron en mí y a ese pueblo maravilloso que me dio el respaldo, con quien adicionalmente pude construir una relación política, una relación de sentir, una relación de amistad, una relación que me lleva a una obligación. Y esa obligación es seguir construyendo democracia y seguir construyendo democracia con propuestas, con presencia territorial y de forma responsable. Y en ese sentido, Carlos Rabascal seguirá haciendo opinión política. Ingeniero Rabascal, ¿usted conoce si el señor Andrés Arauz va a hacer lo mismo que usted, es decir,
va a salir del país por un tiempo, va a regresar a México, se va a quedar acá, por un lado, por otro. ¿Tuvieron la suficiente cantidad de veedores, de UNES en los distintos recintos electorales para que puedan contrastar la información que fue luego a lo posterior difundida por el Consejo Nacional Electoral? Incluso ayer el ex candidato presidencial de Pachacuti decía, el señor Yacu Pérez me refiero, decía que le llamaba la atención la rapidez con la que empezaron a darse a conocer los resultados. Y cuando nosotros hacemos el ejercicio de revisar los resultados en la página web, al principio, al menos al inicio de la jornada, al menos no sé si por la gran cantidad de personas que visitaban esa página o qué es lo que sucedía, en las provincias donde ustedes concentraron mayormente la votación, no se podían ver los resultados de la forma tan fácil como en las otras provincias en las que no tenían mayoría de votos. Pero ustedes tuvieron la cantidad suficiente de observadores para verificar que ese proceso de llenar las actas de conteo de los votos se haya realizado de forma normal. Comienzo por lo primero. Andrés está en el Ecuador y se va a mantener en el Ecuador. Yo le recuerdo que Andrés es el presidente de Fuerza Compromiso Social. Es decir, en este momento hay una nueva directiva que la lidera y la dirige él. Por tanto, él va a seguir activando en la vida política. Si tiene planes a futuro a salir al exterior, seguramente saldrá también igual que yo en algún momento para tomar un respiro y también para ordenar muchas cosas que uno dejó pendientes por estar en este proceso electoral. Le recuerdo que Andrés también estaba en un tema de un doctorado en la Ciudad de México, ¿no? Pero en todo caso, eso ya sería de preguntarle a él. Sí, nosotros tuvimos un buen control electoral en esta segunda vuelta y casualmente una de las razones por las cuales salimos a reconocer el triunfo del señor Lasso es porque teníamos información de las actas recogidas por nosotros en términos de incorporación a nuestra base de datos, en nuestro centro de cómputo y en las proyecciones, y sabíamos que ya era irreversible el resultado. Por eso actuamos con responsabilidad, y eso quiero dejarlo en claro porque es importante que la ciudadanía lo conozca. Nosotros actuamos con responsabilidad respetando la democracia. Una vez que nuestro control electoral incorpora a nuestra base de información, a nuestra base de datos en el centro de cómputo, y teníamos las actas, la información y la proyección, y sabíamos que ya era irreversible, salimos a reconocer el triunfo del señor Guillermo Lasso, el triunfo electoral que le da la presidencia y la vicepresidencia de la República. Yo recordaba algo, nada más para ir cerrando ya, en alguna ocasión que estuvo con nosotros Carlos Rabascal, hablamos sobre qué pasaría en un eventual gobierno de la Revolución Ciudadana con los medios públicos, y ayer Guillermo Lasso ha dicho que él va a venderlos. Un comentario final sobre este tema, Carlos, porque ayer Guillermo Lasso hizo varios anuncios, ¿no? Cerrará Cenecit, creo que eso es algo que les agarró de sorpresa a varios de sus votantes que dicen ahora, ¿cómo se le ocurre eliminar Cenecit? Bueno, va a eliminar la Cenecit, va a desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana a través de una consulta popular, aunque el mecanismo es mucho más complejo que solo aquello, y dijo que va a vender los medios públicos e incautados. A ver, yo creo que ahí ya hay elementos que van a constituir la razón de nuestra oposición. Porque aquí no se trata de oponerse por oponerse, se trata de generar una oposición responsable. Y evidentemente la eliminación del Cenecit es un absurdo. Es un acto demagógico, porque eliminar el Cenecit significa quitar la política de Estado, una política pública, para poder fortalecer la educación superior, para poder fortalecer la investigación en ciencia y en tecnología. Entonces, ya sabemos por dónde va a ir la política de Guillermo Lasso en esas instancias. A él lo que le interesa es simplemente una agenda gubernamental, y esa es una diferencia con nosotros. A nosotros nos interesa una agenda de desarrollo, y la educación superior es fundamental. Mire usted, él hablaba de la eliminación del examen ser bachiller, pero nunca se nos dijo y nunca le dice a la ciudadanía de que la capacidad instalada de las universidades es entre 150.000 y 180.000 personas, estudiantes, y año a año se gradúan 250.000. ¿Cómo se van a incrementar esos cupos para acceder y para generar el libre acceso a las universidades? Es decir, lo que se venía diciendo es un acto demagógico que respondía fundamentalmente
a la campaña electoral. Pero habría que ver. La venta de los medios públicos es un absurdo. Los medios públicos tienen que existir, con autonomía financiera, con autonomía editorial, por supuesto. Pero yo creo que él confunde lo que es un medio público con medios incautados. Que los medios incautados se vendan, siempre puede esa intención. El tema es encontrar el comprador. El tema es encontrar el comprador. Y si hay un comprador que esté dispuesto a correr el riesgo de comprar algo que todavía está en medio de un litigio judicial. Pero el medio público es del Estado, el medio público es de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Y en ese sentido, más bien, hay que rescatarlo, recuperarlo y fortalecerlo, dándole esa autonomía editorial, financiera y generando un modelo de gestión que le permita desarrollarse libremente. Gracias al ingeniero Rabascal que ha estado con nosotros. Suerte, ingeniero Rabascal. Un gusto, como siempre, recibirle y saludarle. Carlos Rabascal, ex candidato a la vicepresidencia de la República por UNES, que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias. Muy Gracias, amable, Carlos. Un abrazo a los dos. Gracias. Ya son las 8 de la mañana con 7 minutos. Alexis, continuamos. Hacemos una pequeñísima pausa para ponerles en contexto de lo que viene enseguida y volvemos. Vale.